Terror en Chilpancingo, Guerrero, el recorrido de los comandos de la muerte y el sangriento rastro de cadáveres que fueron dejando a su paso por la ciudad. A menos de 2 días de la celebración a la Virgen de Guadalupe, ocurrió una terrible tragedia. La muerte alcanzó a varios peregrinos en la carretera. Estoy consternado porque son familiares. El último adiós a Ivette Velasco, la hispana víctima del ataque terrorista en San Bernardino y la primera en ser sepultada. Testimonios desgarradores de familiares y amigos. Una niña chula y muy amada. El recorrido por la macabra casa que escondía secretos satánicos y las huellas de sacrificio humano en un vecindario en El Salvador. Lo que encontraron nuestras cámaras fue espeluznante. Ocurrieron tanto homicidios como violaciones. En vivo desde Los Ángeles, esto es Noticiero Cierre de Edición. Buenas noches, bienvenidos a Cierre de Edición. Les saluda con gusto Pedro Ferriz en ausencia de mi compañera Adriana Rugeiro. Acompáñenos en un recorrido por la información. Comenzamos en Guerrero, donde se vivió una de las más horrendas jornadas. Los comandantes de la muerte recorrieron la ciudad ejecutando sin piedad a choferes del servicio público. René Azcue nos acompaña desde esta región. René, cuéntanos los detalles de esta sangrienta cacería. Pedro, buenas noches. Durante todo este día, varios pueblos de Guerrero han estado bajo tensión, tras desatarse una nueva ola de asesinatos, la mayoría de ellos en Chilpancingo. En esta ciudad volvió a cundir el pánico. Los pasajeros de varios autobuses fueron testigos de sangrientas ejecuciones que cometieron comandos fuertemente armados. Subieron a los vehículos y ante la mirada de todos ejecutaron a los choferes. No me imaginé que ocurriera esta situación. Ahorita, ¿por qué motivos? 2 de los conductores asesinados pertenecían a la misma ruta. Según testigos, los camiones de pasajeros llevaban estudiantes que presenciaron la masacre. Las autoridades continúan las investigaciones, aunque aún no tienen pistas de los agresores que acribillaron a balazos a estos trabajadores del servicio público, aunque creen que los están matando porque no quieren pagar la cuota al crimen organizado. La situación de violencia no para y eso es muy lamentable. Hemos hablado con el presidente municipal. Pedro, una de las líneas de investigación de la policía es que las víctimas no pagaron la cuota que exige el crimen organizado para operar. Los choferes están exigiendo mayor protección, pero se teme que esta no llegue. Es todo por el momento. Regresamos contigo a los estudios. Nos vamos a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde se vive un clima de tensión. Tras los choques violentos entre maestros y policías que dejaron al menos un muerto y varios heridos arrestados. Pero la zozobra aumentó cuando fueron retenidas 2 mujeres policías que al final fueron intercambiadas por 6 de sus compañeros manifestantes. Nosotros continuaremos en alerta sobre lo que está ocurriendo y los mantendremos, por supuesto, informados. En Villa de Morelos, Michoacán, los maestros están en pie de lucha. Ahí se vive un ambiente de tensión tras el arresto de decenas de normalistas. Eliseo Caballero se mantuvo atento todo el día y nos preparó la siguiente información. Adelante, Buenas noches, Eliseo. Pedro. Así es, toda la tarde se ha vivido horas de tensión aquí en Michoacán por las protestas que lanzaron los maestros, pese a que el gobierno ya les advirtió que no va a tolerar más vandalismo. Fue una jornada de movilizaciones anunciadas, padres de familia marchando hacia la PGR, dependencia que consignó a 52 normalistas por los delitos de fabricar y trasladar explosivos. En respuesta, los maestros de la CENTE montaron un plantón permanente frente a Palacio de Gobierno, armaron casas de campaña y anunciaron una vigilia permanente hasta que liberen a los 52. El dirigente estatal de la CENTE, Juan José Ortega, sobre quien pesan órdenes de aprehensión, desafió al gobierno y niega que los normalistas hayan fabricado las granadas. Pero esta fue la respuesta que recibió de Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán. Solo no voy a permitir bloqueos de carreteras, secuestro de calles o actividades vandálicas. Pedro, el juez federal que recibió el caso, analiza el grado de peligro que tenían las granadas de fabricación casera, que pretendían usar los estudiantes si no los hubieran detenido. Nosotros seguiremos pendientes. Por lo pronto, regreso contigo al estudio.
Muchas gracias, Eliseo. Estaremos pendientes de ello. Mientras tanto, en San Luis Potosí, esta noche hay luto y dolor. Un grupo de peregrinos que salieron de este estado para participar en la celebración a la Virgen Morena regresaron en ataúdes. Alejandro Carmona nos informa. La verdad, estoy consternado porque son familiares. Ese hombre no pudo contener las lágrimas en medio de la escena aterradora de una tragedia que sacudió a México. A menos de 2 días de la celebración de la Virgen de Guadalupe, varios fieles que viajaban a la Ciudad de México para visitar a la Morena del Tepeyac sufrieron un accidente cuando el autobús en el que viajaban se volcó al ser impactado brutalmente detrás por otro autobús cuyo chofer perdió el control. Varios de los peregrinos fueron lanzados al pavimento y 2 de los peregrinos murieron al instante. 10 más resultaron heridos y el chofer del vehículo responsable de la tragedia se dio a la fuga. Pero pues desgraciadamente hay choferes que no respetan los señalamientos y pues se llevaron 2 vidas, 2 muchachitos ciclistas. En este hospital se encuentran los peregrinos heridos. Muchos de ellos tardarán varios días para poder regresar a sus hogares. Millones de peregrinos cruzan el país en estos días para encontrarse con su madre protectora y soportan todo por acudir a su encuentro año con año, aunque ahora al menos 2 de ellos no regresarán nunca más a sus pueblos. Desde la Ciudad de México, Alejandro Carmona, cierre de edición. Muchas gracias, Alejandro. En El Salvador la situación es alarmante. Los pandilleros ya no respetan a los niños ni a las mujeres. Josué Natán Baquís nos informa del último crimen atroz que puso en alerta a toda la población. El cuerpo que sacan esos forenses es el de Wendy Carolina Vázquez, de 18 años, una joven madre que vivía en un suburbio de San Salvador y que fue cruelmente asesinada por un grupo de pandilleros cuando amamantaba a su bebé. Wendy murió en el acto entre un charco de sangre. El bebito de solo 8 meses de nacido recibió un disparo en la cabeza y fue llevado al hospital gravemente herido. Era bastante crítico ya que había exposición de masa encefálica. Los médicos de este hospital recibieron al bebito gravemente herido. Hicieron todo lo posible por salvarle la vida, pero la muerte le ganó la batalla. El crimen ha causado indignación en la población salvadoreña y los responsables son pandilleros de la Mara 18 revolucionarios que operan impunemente en la zona donde residía la joven mujer con su hijo. En El Salvador, Josué Natán Baquís, noticiero cierre de edición. Muchas gracias, Josué. En otra información, esta noche los comerciantes de la ciudad de Guatemala respiran con más tranquilidad. La policía desmanteló un plan aterrador de los pandilleros. Jenny Guerra nos informa. Milagrosamente, la policía guatemalteca le salvó la vida a varios comerciantes al capturar a esos 2 pandilleros de la Mara 18 que viajaban en esa moto con todo ese arsenal con el que ejecutarían a sus víctimas. Se incautaron 80 municiones para fusil. Es una munición de calibre 5.56. De alto poder, obviamente, ¿verdad? En esta época del año, los maleantes no solo les cobran a los comerciantes la extorsión regular, sino que por las fiestas navideñas también les exigen el aguinaldo y a los que no les pagan los ejecutan. Se ha conocido de que se cobran aparte de estas acciones o cobros mensuales que la gente tiene que pagar para que no le hagan daño. También los grupos de mareros o grupos pandilleros se han dedicado a hacer cobros especiales por Navidad. La captura de esos 2 delincuentes evitó que muchas familias tuvieran una Navidad triste al tener que enterrar a sus seres queridos que hubiesen sido asesinados. Los ladrones solo a eso se dedican, a robar, a pedir y a pedir que uno lo mantenga, pues no es justo, ¿verdad? En esos cuadernos que llevaban los capturados están los nombres de los comerciantes que no pagaron el aguinaldo y que serían ejecutados a sangre fría. En Guatemala, Jenny Guerra, cierre de edición. Muchas gracias, Jenny. No se vaya. Aún tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición. Yo soy Pedro Ferricica. Dolor y angustia en los funerales de la hispana víctima del ataque terrorista en San Bernardino. Testimonios desgarradores. Además, el mensaje del Chapo Guzmán al Estado Islámico. Ni su Dios podrá salvarlos del verdadero terror, les advirtió. También ya hay fecha para que ocurra el fin del mundo. Lo que se avecina es digno de ser tomado en cuenta según los pronósticos. Más adelante se rumora por qué Juan Gabriel se encuentra muy feliz. Aseguran que encontró su amor eterno.
Hoy fue un día de dolor en San Bernardino, California. El cuerpo de Ivette Velasco, una de las víctimas hispanas del ataque terrorista, fue sepultado en medio de lágrimas. Rosa María Orbach estuvo en el lugar y habló con sus familiares. Rosa María, cuéntanos. Así es, Pedro. Hoy iniciaron los sepelios de las 14 víctimas de la masacre de San Bernardino. Así fue el último adiós a Ivette Velasco. El cortejo fúnebre de Ivette Velasco llegó puntual al camposanto Forest Lawn de la ciudad de Covina, California. Así Dios la tiene en el cielo y espero que, yo sé que es muy duro para sus padres y espero que, pues, ¿verdad? Con el tiempo acepte uno lo que pasó, ¿verdad? Se respiraba una profunda tristeza en el último adiós de la primer víctima de la masacre de San Bernardino. Familiares aseguran que es muy difícil aceptar que 14 vidas inocentes paguen la maldad de terroristas. Totalmente destrozados, que era una cosa bien difícil y bien dura para ellos. Celina conoció a Ivette desde niña y aún no puede creer que su amiga querida ya no esté en esta vida. Nada más le pido a Dios que les pueda dar la confortabilidad y la paz que nada más viene del cielo. Entre flores y abrazos recordaron a Ivette, una joven de 27 años, inteligente y de un corazón muy noble. Ella fue a la fiesta porque creo que iba a recibir un reconocimiento. Sin duda alguna, su sonrisa será inolvidable. Una niña chula, chula, chula y muy amada, buen hogar, una sonrisota y unos papás muy buenos. Los sepelios de las demás víctimas serán en diferentes partes del sur de California y cierre de edición le mantendrá informado. Regreso contigo al estudio, Pedro. Muchas gracias, Rosa María. A esta hora, los terroristas del Estado Islámico deben de estar muy preocupados. Resulta que el Chapo Guzmán, el prófugo más buscado del mundo y líder del cártel de Sinaloa, les envió un mensaje amenazador. Según el Cártel Blog, el Chapo los calificó de cobardes, de ser lo más bajo que existe, y les advirtió que ni su Dios los puede salvar del verdadero terror que sus sicarios les pueden imponer. Al parecer, el enojo del capo fue porque le quitaron algunos cargamentos de su preciada droga. Hay alerta en América Latina tras recalarse de que decenas de sudamericanos están en las filas del Estado Islámico. Según una organización de inteligencia de Estados Unidos, hay 26 ciudadanos procedentes de Argentina y Brasil que han sido reclutados por el grupo terrorista que ya cuenta con 27,000 combatientes. Según la investigación, los latinos fueron convencidos a través de las redes sociales. Cambiando de tema, aumenta la esperanza para miles de padres centroamericanos de volver a ver a sus hijos que dejaron en su país de origen. Abel Álvarez nos cuenta el caso del salvadoreño Oscar Zabaleta. 15 años han pasado desde la última vez que el señor Oscar Zabaleta pudo abrazar a sus hijos por última vez en El Salvador. A inicios del año 2000 partió hacia Estados Unidos con una mochila llena de ilusiones. Yo salí pues con una mochila, como usted dice, llena de sueños, dejando mi familia atrás y con la fe de que algún día los iba a volver a ver. Y se le cumplió. Este padre salvadoreño se reencuentra con sus hijos gracias al programa de refugiados para niños menores de Centroamérica, creado en 2014 para favorecer a habitantes de zonas de violencia en El Salvador, Honduras y Guatemala. Sabemos que el nivel de aprobación para refugio ha sido muy bajo, pero sí la gran mayoría de los niños han tenido un amparo o un parol. Son los primeros con visa humanitaria que llegan a Los Ángeles de un grupo de 450 solicitudes que el Instituto Internacional de Los Ángeles ha completado. Me siento que soy el hombre más feliz quizás de aquí, no sé, cada quien siente su felicidad, depende de cómo sea la ocasión, pero yo me siento feliz. Así es que ahora las familias tienen la oportunidad de recuperar eso. Realmente es impactante y es emocionante. Apenas anoche llegaron los hijos de la familia Zabaleta a la ciudad. La emoción es evidente porque después de 15 años esta familia podrá tener una verdadera Navidad. Desde Los Ángeles, California, soy Abel Álvarez. Cierre de edición. Muchas gracias, Abel. Y con esto le callaron la boca al racista de Donald Trump. Tras los ataques de este señor contra los inmigrantes, activistas han iniciado una campaña para reunir $6 millones para que 1 millón de latinos obtengan la ciudadanía y voten en las elecciones presidenciales del 2016.
Para mañana le daremos más información sobre esta nueva oportunidad. Y tras la denuncia de crueles castigos contra decenas de indocumentados que se encuentran en huelga de hambre en varios centros de detención, activistas de varias organizaciones se han declarado en pie de lucha por este día y protestaron frente a las oficinas de ICE en Washington. Los activistas exigen la liberación de todos los inmigrantes en huelga para que paren también los arrestos y, por supuesto, las deportaciones. No se vayan, aún tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición. Al regresar, el macabro recorrido por la casa satánica. Lo que encontró la policía le pone los pelos de punta a cualquiera. Además, ya hay fecha para el fin del mundo y los acontecimientos que precederán a la fatídica fecha cuando cabalguen los jinetes del apocalipsis. Más adelante, Juan Gabriel desborda de alegría. Hay rumores de que el Divo de Juárez estrena un nuevo amor. Le diremos de quién se trata. La policía de El Salvador logró entrar a una vivienda abandonada. Lo que descubrió fue macabro. La llaman la casa satánica. Lo que ocurría ahí era espeluznante, como nos dice José Luis Muñoz. Los vecinos de una colonia en San Salvador comenzaron a oír ruidos y cantos extraños, también olores putrefactos que salían de una de las casas abandonadas. Y cuando los agentes llegaron, lo que encontraron dentro de la vivienda fue macabro. En todas las paredes habían cruces, algunas incluso al revés, señal de que este lugar era utilizado para adorar a Satanás, el rey de las tinieblas. Era utilizado para efectuar rituales satánicos. Asimismo, pues cada una de las cruces, según información que tenemos, significa una muerte que ellos efectuaban. En uno de los cuartos se encontró un altar mayor con una gran cruz en el piso, donde se presume que los pandilleros se reunían para realizar ceremonias diabólicas. Dentro de la investigación se está siguiendo una información referente a que en este lugar ocurrieron tanto homicidios como violaciones, como otro tipo de atrocidades ya que tienen que ver directamente con el satanismo. Lo que más sorprendió a los policías fue este muñeco que estaba colgado del cuello en una puerta. Según las autoridades, lo utilizaban en ritos para definir la forma en que asesinarían a su próxima víctima. Los pandilleros habían construido el altar en honor a uno de sus compañeros fallecidos que intentaban inmortalizar en un mural fuera de la casa y lo habían pintado hasta con alas como un representante de las fuerzas del mal. Esto comprobaría que las maras no solo tienen nexos con los narcos y el crimen organizado, sino que también se relacionan con sectas satánicas. Las autoridades creen que muchos crímenes macabros, sobre todo los desmembramientos, los realizan en estos ritos. José Luis Muñoz, Noticiero, Cierre de Edición. Muchas gracias, José Luis. Y escucha esto. Una mujer se atrevió a revelar el trágico final del planeta. Asegura que ocurrirá en el año 5079 para alivio de todos nosotros. Quien dio esta fecha era una vidente, la más importante del mundo, Baba Vanga, quien falleció en el año de 1996. Las predicciones de esta vidente, que por cierto era ciega, son tomadas en serio debido a que algunas otras profecías suyas ya se han cumplido, como el surgimiento del grupo Estado Islámico y el incremento en el nivel del mar. El día de hoy fue un día histórico en Argentina. Así ocurrió el cambio presidencial. Mauricio Macri juró como el nuevo mandatario ante la Asamblea Legislativa, poniendo fin a 12 años ininterrumpidos de kirchnerismo. Se espera que la llegada de Macri al poder en Argentina cambie el panorama político regional. Viajamos a Venezuela, en donde el presidente Nicolás Maduro no quiso poner la otra mejilla y respondió indignado a un insulto personal. Al parecer, uno de sus enemigos políticos le envió un mensaje obsceno por Twitter al mandatario venezolano, que le respondió con otra obscenidad, leyéndosela en cadena nacional. Y no se vaya, aún tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición. Al regresar, la boda que indignó a muchos. Ella tan solo tenía 12 años y él más de 40. Además, el amor eterno de Juan Gabriel, le diremos de quién se trata.
Las siguientes imágenes causaron indignación en muchos. Una boda pública entre una niña de solo 12 años y un hombre de más de 40. Varias personas que pasaron por el lugar reaccionaron con horror. Afortunadamente, esta era solo una dramatización para concientizar sobre los matrimonios arreglados en varios países de Medio Oriente. Y nos vamos hasta México, donde Juan Gabriel está dando mucho de qué hablar. Según rumores, el Divo de Juárez, de 65 años, estaría estrenando un nuevo amor. Aquí lo tiene. Se trata de Carlos Rivera, de 29 años, a quien Juanga invitó a hacer un dúo. Según los chismes, se les ha visto agarrados de la mano y muy cariñosos. ¿Será que ahora el exitoso cantante encontró el amor eterno que tanto buscaba? Y les recordamos que nuestra cadena Estrella TV transmitirá en vivo la celebración La Madre de América, las mañanitas a la Virgen de Guadalupe desde la Catedral de Nuestra Señora de Los Ángeles este viernes, comenzando a las 11:30 p.m. y 1:30 Central Time, 2:30 Eastern Time. Muchas gracias por habernos acompañado. Yo soy Pedro Ferriz y recuerden, hagamos historia. Suplicante